Estamos ya en la unidad 3, llamada el tratamiento archivístico. Es el conjunto de operaciones y tareas que se aplican a los documentos en cada una de sus edades y que tiene como objetivo su conservación, su organización y hacerlos rápidamente accesibles, manejables y útiles en sus diversos fines. El primer paso de este tratamiento archivístico se llama identificación, que es la fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en las que sustenta la estructura del fondo. Lo primero que debemos identificar es dos principios archivísticos como ejes rectores de todo trabajo de esta naturaleza, que es el principio de procedencia y el principio de orden original. Se trata de dos principios íntimamente relacionados a una sola actividad, que es la organización archivística. El primer principio se refiere al respeto de la estructura orgánica de la institución productora del fondo y el segundo a la conservación integral del orden de los documentos que la institución productora les dio desde su origen, sin importar su soporte. Recordemos entonces, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, que los principios de procedencia y orden original establecen respetar al máximo la génesis de los documentos e identificar las funciones y actividades de la institución que dan como resultado la creación de nuevas denominaciones y por tanto subdivisiones del fondo. Al respecto, el modelo presentado por el Consejo Internacional de Archivos es el siguiente. Se tiene un fondo, una sección de fondo, una subsección, una serie, subseries, unidad documental compuesta o también llamado expediente y la unidad documental simple. En este esquema incluye los distintos niveles que reflejan la estructura de relación o jerarquía entre la totalidad del fondo. El fondo lo vamos a entender como la totalidad de documentos producidos y recibidos dentro de la institución como parte de sus funciones y actividades. A las secciones se entienden como el conjunto de documentos relacionados que corresponden a áreas administrativas en las oficinas u organismos que los crearon. Es importante acotar que el fondo es uno. Las secciones son susceptibles de todas las subdivisiones o subsecciones que respondan a órganos o funciones dentro de la misma institución con actividades delimitadas y propias. Cuando el organismo productor posee, por ejemplo, una estructura jerárquica compleja, cada grupo puede tener tantos subgrupos, que nosotros vamos a denominar subsecciones, como sean necesarios para reflejar las actividades administrativas menores a la sección. Cada sección o subsección está integrada por los documentos agrupados en series. Por lo tanto, la serie es la última división en la organización archivística y se considera como la unidad menor indisoluble de lo que se compone un fondo. Es el conjunto de documentos producidos con el resultado de una misma actividad que han sido generados de manera continua, seriada, dentro de un proceso de la administración. Vamos a dar un ejemplo sobre este esquema para ejemplificarlo con la documentación producida por una institución. Entonces, nuestro fondo, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, es la totalidad de los documentos de toda una institución y este es la Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestra sección del fondo será, en este ejemplo, la Facultad de Humanidades de la propia universidad y la subsección será el área de control escolar. Las series que la conforman sería correspondencia girada, correspondencia recibida, credencialización, afiliación al IMSS, listas de alumnos, etc. Pero como la sección puede tener tantas subdivisiones o subsecciones como la propia estructura orgánica y funcional lo esté dictando, entonces dentro de esta subsección control escolar tendremos también una subdivisión por cada una de las licenciaturas que se tenga en esta facultad. Un ejemplo de ellos, la subsección sería la licenciatura en Ciencias de la Información Documental, en la que sus series documentales serían altas, egresados, bajas, etc. Los expedientes estarán conformados por cada uno de los alumnos que conforman la licenciatura y por supuesto que la unidad documental simple será cada uno de los documentos que van a conformar el expediente. La segunda etapa del tratamiento archivístico es la denominada organización documental. Esta consiste en dos actividades, la clasificación y la ordenación. Cada una de ellas implica distintos procedimientos y ambas persiguen un solo objetivo,
el de responder siempre a la estructura orgánica y funcional del organismo que ha generado los documentos. Solo así podrá facilitarse la búsqueda y localización de los mismos. A continuación, analizaremos cada una de estas actividades. La clasificación consiste en establecer diversas clases o agregados documentales en función de su procedencia, es decir, del autor que los ha creado, desde los más amplios a los más específicos, obedeciendo el principio de procedencia. Podemos concluir que la clasificación es la actividad archivística que permite identificar, dividir y delimitar los grupos y subgrupos de un fondo documental, tomando como base la estructura orgánica y funcional de la institución productora, es decir, las divisiones administrativas de la institución en el momento de ejercer sus funciones, de modo que refleje la naturaleza de esta institución. Mientras clasificar es separar o dividir un conjunto de elementos estableciendo clases o grupos, ordenar es unir todos los elementos de cada grupo siguiendo una unidad y orden que puede ser la fecha, el alfabeto, el tamaño o el número. La ordenación permite la ubicación o colocación material de los expedientes en el espacio físico que les corresponde. Para realizar la ordenación es conveniente elegir un método que se adecue a la naturaleza de la documentación y a las necesidades propias de la administración. Una vez establecido el método de ordenación, no es conveniente hacer cambios, lo que implica que el método que se escoja debe ser lo suficientemente flexible para que se adapte a los cambios o problemas que surjan. Los métodos de ordenación más conocidos y utilizados son alfabético, onomástico, topográfico, materias, numérico, cronológico y geográfico. Hay que considerar que la ordenación es parte complementaria a la clasificación. Para llegar a la organización archivística, la organización dispone o coloca sistemáticamente los documentos de modo que cada uno ocupe el lugar que le corresponde, de acuerdo con el propósito para el que fueron creados. El tercer y cuarto proceso del tratamiento archivístico es la valoración y selección documental. La valoración consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial. Los elementos a tener en cuenta para la valoración de series documentales son, primero, si los expedientes que la componen corresponden a documentos activos, semiactivos o inactivos, desde el punto de vista de su vigencia administrativa, información que se obtendrá conociendo si la frecuencia de consulta por parte de la oficina es media, escasa o nula. 2. Si se trata de una serie que responde a funciones generales o específicas del organismo. Esto quiere decir que el contenido informativo de las series con funciones generales pueden estar recogidos en otro organismo. Por ello son más susceptibles de depuración que las de funciones específicas. 3. Si se trata de ejemplares principales o secundarios. El primero es aquel que conserva la unidad de origen del expediente, mientras que el segundo es acumulado por una oficina diferente a la productora como consecuencia de las relaciones que entre ellas se establecen, no siendo el producto de las funciones específicas que tienen encomendadas. Y 4. La tradición documental, es decir, la forma en que se han transmitido los documentos originales, copias, duplicados, fotocopias, etc. Una vez que se han estudiado estos elementos de cada serie documental, se puede proceder a establecer las propuestas de selección documental. La selección documental la vamos a entender como el proceso mediante el cual se determina el destino final de la documentación, bien sea para su eliminación o su conservación permanente. La conservación total de los documentos es siempre y cuando estos documentos permitan conocer los orígenes del organismo, su organización, evolución y actividades. Vamos a conservar todos aquellos documentos también que permiten conocer los procesos de elaboración de leyes y reglamentos del organismo, los que contienen datos significativos sobre un acontecimiento, individuo, institución o lugar, sobre tendencias de la historia política, económica, sobre ciencias y técnicas, los que contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, financieros u otros de los individuos y de la institución, y aquellos documentos que responden a las necesidades del análisis estadísticos y de la historia cuantitativa serán aquellos documentos que conformen el acervo documental que será conservado permanentemente. Finalmente hablamos de la depuración. Esta se presenta después de haber identificado, después de haber organizado, valorado y seleccionado la documentación. Pasamos a la parte de decidir qué documentos se quedan para conformar el archivo histórico y qué documentos serán eliminados o depurados. Otros autores lo denominan
también como expurgo. La eliminación la podemos ver de dos maneras. Hay una eliminación parcial y hay una eliminación total. La eliminación parcial se trata de series documentales homogéneas y voluminosas que, aun siendo ejemplares primarios, son susceptibles de ser depurados, pero no en su totalidad, conservando una muestra de las mismas. En cambio, la eliminación total es cuando las series formadas por ejemplares secundarios sin valor histórico y cuya información está recogida en otros organismos, como los documentos cuyos datos se recogen en publicaciones, aquellos documentos en fases de deterioro muy avanzada y las series que presentan vacíos informativos que imposibilitan su comprensión, son susceptibles de ser totalmente depuradas del acervo documental de la propia institución. Es el momento de que me regales tu actividad que para esta unidad ha sido diseñada, por favor, complementándola también con la realización de la actividad final. Por supuesto que tus dudas y comentarios son bienvenidos.